de la seca. Está en contacto la ministra de Salud de la provincia del Chaco, Carolina Centeno. ¿Cómo le va, ministra? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, le quería preguntar, porque nos llamó la atención la confirmación por parte de SENASA de un caso de gripe aviar, y más allá de que esto se maneja sobre todo en el ámbito productivo, ¿qué consecuencias esto puede tener para la salud de las personas y si hay que tomar alguna precaución? Bueno, particularmente este caso fue notificado como positivo ayer a la noche. Hemos ya tenido reportes de casos negativos que se habían enviado de muestras a SENASA y particularmente estamos a la expectativa de poder tener los datos fehacientes del núcleo familiar para poder hacer el monitoreo y el control de las personas que viven en ese domicilio donde se encontraron los animales enfermos, que lamentablemente también murieron y que bueno fueron estudiados y dieron positivo. Recordemos que la gripe aviar es un virus de tipo respiratorio que afecta a animales silvestres y también puede afectar a animales de granja, aves principalmente, ¿no? Como patos, gansos, gallinas, y que si bien es baja la probabilidad, existe un pequeño porcentaje de riesgo de transmisión al ser humano, que produce una enfermedad muy similar a la gripe, al virus influenza humano, y que obviamente personas con factores de riesgo con enfermedades de base tienen más probabilidad de complicaciones, ¿no? De complicaciones respiratorias principalmente, de neumonías virales y de sobreinfección bacteriana, que son habitualmente las causas de complicaciones y de fallecimientos por gripe. La probabilidad de traspaso entre persona a persona es casi nula. No está demostrado científicamente que exista, pero para nosotros es muy importante ahora el seguimiento de ese núcleo familiar que vive allí o que podría haber estado en contacto con estos animales afectados. Así que el Ministerio se dispone no solamente a hacer el control individual de este grupo familiar, sino por supuesto reforzar todas las medidas de cuidado, lo que implica el lavado de manos, lo que implica la manipulación de animales de granja, lo que implica también que las personas que se topen con algún tipo de ave muerta en el domicilio, en la calle o en algún tipo de establecimiento productivo, no la toquen directamente y que puedan dar aviso a las autoridades sanitarias, tanto SENASA como el Ministerio de Salud, para las instrucciones a seguir, para saber qué es lo que hay que hacer y para evitar también ahí la posibilidad de transmisión. Recordemos que la transmisión se da frente al contacto con los animales vivos o muertos que estén enfermos, pero principalmente por la inhalación del virus a través de las detecciones, la materia fecal o la saliva del animal enfermo, no a través de comer huevo o carne. Sí. Ministra, buen día. Llama poderosamente la atención el lugar, 200 y pico de kilómetros de la ciudad de Resistencia, en una casa, ni siquiera estamos hablando de un establecimiento avícola. ¿Se puede establecer la conexión de cómo se llega hasta ahí? El caso está en investigación, particularmente de eso se encarga el SENASA. Igual nosotros ya el equipo epidemiológico comienza al día de la fecha a estar en contacto, vamos a trabajar en cómo podría haber sido la ruta. Sabemos que la ruta principal de transmisión de la gripe aviar son las aves silvestres, sí, ¿no? Que son las que tienen la capacidad de volar grandes distancias y de estar en contacto con otras aves, porque habitualmente se alimentan en los mismos espacios donde se alimentan las aves de corral o las que están guardadas o resguardadas, y es ahí donde se puede producir. Nosotros teníamos notificación de un foco de contagio cerca del norte de Salta, cerca de la ciudad de Tartagal, por lo tanto las distancias, si bien parecen muchas, en realidad para las aves no son tantas. Igual aún así está en investigación cuál podría haber sido la forma o la vía en la cual el contagio. Ave migratoria y una vez más pariente del pato, porque hasta acá los casos que se habían presentado tenían que ver con aves en esa línea, digamos, ¿no? Sí, hasta el momento aquí en la provincia todavía no está definido si han sido patos o ha sido otro tipo de aves, pero sí sabemos que la migración de aves, ya sean, pueden ser, como dijimos antes, patos, palomas, ¿no? Las palomas tienen bajo índice de afectación. Las palomas, los que son los llamados gorriones, no es lo mismo que un ganso, una gallina, un pato, que son los que más riesgo tienen de transmisión o de enfermedad. Tienen posibilidades de contagiarse, sí, por supuesto, pero en menor probabilidad que el resto de los animales. Lo que está pasando hoy en día
es que, bueno, en este caso es el traspatio, ¿no? Es ese corral que tenemos en el fondo de nuestra casa o en el peridomicilio. Pero los casos que fueron notificados de ayer fueron, en algunos casos, gallinas o aves de corral que están dentro de grandes lotes de producción. Por lo tanto, eso implica obviamente no solamente tener que sacrificar todo el lote, sino las pérdidas económicas que producen o que se generan a los productores de estos animales. Por lo tanto, sí. Usted lo dijo al pasar, pero justo le interrumpimos. Para repetir también, no se contagian al ser humano por la ingesta de huevo ni la carne de estas aves. No, exactamente. Lo que sí es importante que frente a la manipulación de los huevos, que está en contacto muchas veces con materia fecal, es la limpieza de los huevos, básicamente, y lo que tiene que ver con eso. Pero si yo parto un huevo y me hago un huevo revuelto, un huevo frito, o uso un huevo para preparar una preparación, el huevo en sí mismo no transmite. Por eso es importante que frente al contacto con productos de las aves de corral, de las gallinas en este caso, puede haber una manipulación correcta, un lavado de manos y, por supuesto, en este caso los huevos son tratados o manipulados de manera de reducir los riesgos. Como ustedes sabrán, el huevo que sale muchas veces está contaminado con la materia fecal y esa materia fecal es la que puede transmitir. Lo que hay que hacer es lavarse las manos. No es que automáticamente yo toco un huevo y me contagio, sino que yo toco el huevo contaminado con materia fecal, y me toco los ojos, me toco la boca o me llevo la mano a la boca contaminada y es así como se transmite. Entonces habría que lavarlos. A ver, uno en la cocina generalmente dicen que no hay que lavar los huevos porque se puede no sé, pierden no sé qué cosa y entonces no sé, al hervirlos se pueden romper, pero bueno, hay que lavar los huevos antes, o sea, porque uno piensa, lo hiervo y como hierven tantos minutos ya mata todo. Pero bien decía que no tiene que ver el huevo, sino la manipulación que uno hace con el huevo. Pero habría que lavarlo antes, además de lavarse las manos, antes de poner huevos en la heladera. Por ejemplo, uno va y compra un maple completo, ¿es mejor lavarlo? No, no está recomendado el lavado directamente así, tampoco el hervor que se hace para un huevo, en ese sentido, no tiene contacto con el material internamente, digamos, ¿no?, del huevo, y en sí mismo el virus a ese hervor muere, a esa temperatura muere. Recordemos que el virus de la influenza, que es el virus de la gripe, pero en este caso que afecta, no puede vivir a más de 37, 38 grados. Entonces ya con el hervor y con el agua caliente desaparece, así como también en las superficies no está mucho tiempo. El problema es, yo voy a una granja contaminada, lamentablemente toco la materia fecal y con esa mano contaminada yo me toco la mucosa, o sea, me refriego los ojos o me llevo la mano a la boca. Es ahí donde existe el riesgo. Igual el mayor riesgo es la inhalación de las partículas con virus, que eso se produce al estar en contacto más cercano con los animales, tanto vivos como muertos. Ministra, ¿le preocupa la zona? Hay una aceitera muy grande y lo que significa el movimiento de semilla en forma permanente ahí. Que sí, haga que vuelen las especies hasta allí para alimentarse. Sí, en realidad siempre la notificación de un caso positivo preocupa en general, haya sido acá en la zona metropolitana, en Resistencia, o esté en el interior. En realidad eso implica la capacidad que tiene el virus de transmitirse tan rápidamente de una punta a la otra sin tener un nexo epidemiológico claro, por lo menos hasta el proceso que hagamos de investigación. Entonces, si bien la probabilidad, vuelvo a decir, de traspaso al ser humano es baja y no está demostrada la transmisión persona a persona, esto produce claramente grandes consecuencias económicas, pérdidas económicas para los productores, porque implica sacrificar todo el lote, implica tener un sistema de vigilancia y cerrar determinados nexos comerciales o determinados procesos comerciales. Por lo tanto, para nosotros no es que sea una sobrecarga ni nada que se parezca, al contrario, la vigilancia epidemiológica nos permite esto, que frente a un animal muerto se pueda enviar y tengamos la confirmación o la negatividad del caso. En este caso, lamentablemente, tenemos la confirmación, pero bueno, falta parte de la investigación. Ministra, lo último le quiero preguntar, en realidad es preguntarle cómo está usted, porque una de las últimas noticias que teníamos de este lado tenía que ver con este episodio que tuvo con esta serpiente, creo una yararay, que estuvo incluso internada acá en el cardiológico. Bueno, ¿cómo está y si le quedó alguna secuela o qué le pasó? No, bueno, lamentablemente Norte mañana. Tuve una complicación que es muy infrecuente, que todavía está también en investigación para saber si fue el veneno directamente, el antiveneno.
Estuve muy bien atendida en los hospitales de la provincia de Chaco. Tuve allí el tratamiento correspondiente con el suero antiofídico, pero lamentablemente hice una complicación cardiológica, tuve daño miocárdico, o sea, daño de parte de las células del corazón, y fue por eso que me trasladaron a Corrientes, donde allí me hicieron varios estudios, entre ellos un cateterismo para ver cómo estaba el corazón. Fui recuperando por suerte rápidamente. Agradezco a los hermanas y a las hermanas y a los hermanos correntinos, principalmente al ministro de Salud de la provincia, al doctor Cardoso, también a los directivos del Instituto Cardiológico de Corrientes, que realmente la atención que ha recibido allí. Pero esta complicación, ministra, sí, ¿es por una condición suya previa cardíaca o es una complicación que o sea, rara, pero que no tiene ninguna relación con algún antecedente? Yo tengo una arritmia de base, que es una arritmia benigna, que la tengo desde y que en realidad venía bajo seguimiento, y que no, por eso vuelvo del todo claro si fue a partir de una complicación de la arritmia o fue otro tipo de lo que sí puedo decir es que mi corazón estaba latiendo bien y de golpe no empezó a latir mal. Eso produjo falta de oxígeno a nivel del corazón y importantes que después fueron cicatrizando y que están ya en su etapa de curación. Entendemos que puede haber sido también como un impacto del propio suero antiofídico. Sabemos que el suero antiofídico, cuando ingresa al cuerpo, puede producir determinadas reacciones de tipo alérgicas o idiosincráticas. No está bien claro, sí está claro de que en ese contexto también yo vuelvo a desarrollar la arritmia con una frecuencia cardíaca muy superior a lo que yo la había desarrollado en otras etapas, y que se produjo este episodio que, bueno, luego después del monitoreo y el tratamiento fue recuperado. ¿Y cómo le mordió? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo le mordió? Me descendí para ayudar a los bomberos voluntarios de Fuerte Esperanza, que habían tenido un altercado ahí con una cubierta, y cuando estaba desenredando el gato de la camioneta que está debajo del asiento del acompañante, que era donde yo me manejaba, y estábamos a la vera de la ruta de la Juan Azurduy, que va de Fuerte Esperanza a Juan José Castelli. Mientras estaba desenroscando sentí como un pinchazo más fuerte de lo normal, y ahí es donde visualizo que tenía sangre en mi dedo más pequeño del pie derecho, y veo al lado la víbora, que logro identificarla como una yalará. Después hubo una discusión si era cascabel o yalará, pero yo logro identificarla desde mi punto de vista como una yalará, una verdadera yalará, no una falsa. Claro. Y bueno, y ahí se produce la mordedura. En 45 minutos llegué al hospital de Juan José Castelli, allí hice los tratamientos, después fui derivada por ambulancia. Realmente todo lo que se hizo fue rápido y me permitió a mí no tener alteraciones en los laboratorios. Yo no tuve afectación de la coagulación, ni del riñón, ni de lo que está descrito en los libros, que son las afectaciones habituales por el veneno directo de la mordedura. Lo que sí tuve esta complicación que requirió una internación de 3 días en el cardiológico, pero bueno, a la semana ya estoy recuperada. Quedan hacer nuevos estudios, les agradezco por preguntar. No, nos quedó eso porque fue como un episodio, digamos, grave, que genera temor, para estar también a través de experiencias de otros atentos a lo que pasa. Ministra, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable ha sido. A ustedes, muchas gracias por la comunicación. Bueno, Carolina Centeno es la ministra de Salud de la provincia del Chaco, hablando primero de este caso de gripe aviar detectado allí, después su situación personal, porque lamentablemente ha sido noticia hace poco más de un mes, cuando se conoció que tuvo una complicación a raíz de la mordedura de una serpiente. ¿Cuántos años trabajando en el impenetrable, y cuando llega la